Recientemente tuve una sesión de coaching con Ana Xavier de The Podcast Space, en donde pudimos hablar sobre varios aspectos para ayudarme a crecer el podcast. Y una de las cosas que hablamos, o que ella me comentó, fue que a ella le gustaría ver un poco más sobre quién es Yesenia. Y eso es algo que yo he tenido como ese struggle, de poder enseñar. Quizás en parte porque llevo tan acostumbrada a crear fotografías y crear este tipo de imágenes en donde todo se debe de ver fríamente calculado y perfecto y bonito. Aún así, pues queriendo enseñar pues mi personalidad y demás. Y pues entonces ella me dio una serie de ideas sobre pues qué podría hacer para entonces poder comenzar a enseñar un poco más de esa personalidad, aparte de, como parte del todo el contenido que yo comparto. Entonces pues eso me trajo a colación esto que me está sucediendo ahora, y por eso quiero hablarte de esta experiencia en donde básicamente me vi forzada a parar. Si esta es la primera vez que te topas con mi contenido, quiero darte la bienvenida. Yo soy Yesenia y soy coach de video podcast y marketing digital. Y en este espacio solemos compartir cosas para ayudarte a maximizar tu potencial como creador de contenido y como emprendedor. Y en este espacio, hoy precisamente voy a hacer algo un poquito diferente, donde voy a estar hablando de estas cosas que no solemos necesariamente hablar en las redes sociales, o que quizás se nos puede hacer un poco más difícil de hablar o de presentar en las redes sociales, porque pues queremos presentar lo mejor, ¿no? Sabemos que las redes sociales son real, son un highlight de lo mejor, ¿no? No cuentan toda la historia. Pues quiero hablarte un poquito de cosas que me están pasando tras cámara aquí en Focus and Bloom Studios, donde yo dirijo este espacio para ayudar a creadores de contenido en emprender y crear contenido en las redes sociales, sobre todo en vídeo y podcasting. Ahora, una de las cosas que yo suelo hacer para los podcasting es planificar y escribir todo el libreto. Hoy apenas tengo esto. Si lo puedes ver en pantalla, apenas tengo un poquito de ideas y demás en mi celular, por lo que espero que esto sea decente. Pero el punto es que quiero hablarte de una experiencia como que estoy terminando de pasar ahora, y es que recientemente me dio COVID. Y yo soy una persona que suelo estar bien ocupada, me gusta estar ocupada porque me gusta estar constantemente en ese ajetreo o bien en ese alón creativo. Y muchas veces pues se me olvida parar, pero en esta ocasión me vi forzada a parar. Y que conste, esto es mi experiencia personal. Afortunadamente, tanto a mi esposo a mí nos dio COVID. Afortunadamente no fue un caso grave en donde ninguno de los dos tuvo que ser hospitalizado. Y afortunadamente dentro de todo este caos, mientras yo tenía los síntomas más ligeros, mi esposo estaba un poquito peor. Así que yo por lo menos pude cuidarlo a él, y viceversa. Cuando yo me empeoré, entonces él se sintió un poco mejor y me pudo cuidar a mí. Así que por lo menos el silver lining dentro de todo este espacio. Pero básicamente yo he estado enferma todo el mes de febrero, en donde me he tenido que ver forzada a ir pausando e ir reduciendo las revoluciones que normalmente suelo ya ir arrancando para esta fecha dentro del año. Y a veces es un poquito frustrante porque uno piensa, pues estamos empezando el año, voy a arrancar en fa y voy a arrancar con el pie derecho y vamos, que es tarde. Y entonces el universo me está dando esta pausa de que no, aguántate ahí. Entonces te pregunto si a ti te ha pasado eso. Y quiero contarte esta experiencia que tuve hace un par de años cuando estaba en Marruecos. Tuve una oportunidad de ir con un grupo de estudiantes de fotografía por unos días a Marruecos, y dentro de los lugares que visitamos estaba Tetuán, Chefchaouen y Fez. Y en uno de esos días fuimos a la Medina. Siempre visitábamos las Medinas. Y si no están familiarizados, pues la Medina es básicamente como que la ciudad, ¿no? O al menos el centro de la ciudad antigua. Entonces, creo que esto fue en Tetuán. Mientras estábamos en Tetuán, yo creo que yo me sentía como un poquito Cira Quiroga en el tiempo entre costura. Pero hubo un momento, o sea, si nunca has tenido la oportunidad de experimentar, de ir a una Medina es un asalto a los sentidos, visual, auditivo, todo, porque hay tantas cosas que están pasando a la misma vez. Y también encima de esto, las Medinas suelen ser pequeñas o estrechas, por lo que hay tanta cosa, tanto movimiento, que puede que una experiencia en una Medina te sea excitante y te sea
como una sobredosis de creatividad, inspiración y de tanto, porque tienes de todo que estás recibiendo al momento. Como también puede sentirse como un asalto en los sentidos y en la forma no necesariamente positiva, sino que te puedas sentir abrumada o te puedas sentir estresada porque nuevamente tienes todo pasándote a la misma vez. Esto suena quizás un poquito similar a como cuando estamos corriendo un negocio, sobre todo cuando estamos empezando o cuando estamos haciendo cambios grandes, en donde sentimos que queremos hacer todo y tenemos que hacer todo, pero en realidad no podemos hacerlo todo porque pues somos una sola persona y solamente un día tiene 24 horas y de esas 24 hay que dormir. Así que y hay que hacer otras cosas también. Pero el punto es, el haberme dado COVID, siento que el universo me ha dicho, ok, aguántate, para, tranquila. Pero entonces, volviendo a la historia de Marruecos, en este día en particular estábamos almorzando. No recuerdo si apenas acababa o recién acababa de ocurrir el llamado de la oración o estaba ocurriendo en ese momento. No recuerdo honestamente. Pero sí era en las horas pico del día y nos encontramos en este espacio dentro de la Medina en donde resulta que era como un cuchillo, en donde una mini placita, no voy a decir una plaza completa, pero un mini cuchillo en donde en ese espacio habían unos negocios de comida, había un espacio para que mis estudiantes se sentasen y aunque no eran todos el mismo grupo, sino que era uno al lado del otro, sino que se podían ver todo el mundo, pero todo el mundo estaba dentro de su propio mini espacio. Y entonces todos los demás pasillos de la Medina convergían en este cuchillo, ¿no? Y de momento, todo está perfecto. Yo estoy comiendo una sopa de garbanzo, está riquísima y me la estoy disfrutando. Y de momento me da con mirar a la derecha y entonces veo que de uno de los pasillos sale esta cantidad de humo, como de alguien que está cocinando. Y entonces la luz llega, le da a ese espacio de humo en la forma perfecta y se ve el rayo de luz y ves la gente yendo y viniendo que básicamente se pierden con el humo y va y viene. Entonces escuchas el sonido de todos, estás comiendo. Era un asalto a los sentidos, pero de la forma más hermosa. Era un caos hermoso. Entonces, ese momento fue un momento, como en inglés se le llama serendipity, es como, vamos a ponerle así, un momento mágico, donde no necesariamente lo estabas esperando, pero pasó y resultó ser algo positivo. ¿Qué pasa? No siempre tenemos esa oportunidad de que cuando más lo necesitemos, va a venir un momento mágico de esa forma. Puede que sí, como puede que no. Entonces, en nuestras vidas no necesariamente pueden haber momentos así de mágicos todo el tiempo. No es que no los hayan, porque no quiero ser negativo, no lo soy. Es que no, lamentablemente, no ocurren así, sino que se dan, donde todo converge en el momento perfecto y se dan. ¿Qué pasa? Aún así, esos momentos nos da como que algún tipo de energía, de alegría. Hay algo transformador en esa experiencia, que quizás no sabemos en ese momento, pero que quizás la podemos aprender luego en el futuro. Que, bueno, yo estoy hablándote de esta experiencia que fue en el 2018 y estamos en el 2023. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos ese asalto, cuando estamos en la Medina y tenemos ese asalto a los sentidos y tenemos esos momentos especiales, puede que nos sentamos como que con esta nueva energía y esta nueva dosis de inspiración y listo para hacer lo que queramos hacer. Pero hay veces en que esos momentos mágicos no suelen pasar tan frecuente como quisiéramos. Y entonces está de nosotros hacer el espacio para que esos momentos mágicos ocurran. Muchas veces esto puede ser unas vacaciones, pero hay veces que no siempre, o sea, hay personas que se les olvida tomar vacaciones. 2, quizás no podamos, por motivos financieros o lo que fuese, que podamos tomar las vacaciones que querramos. Pero aún así, es importante tomar un espacio de tiempo en blanco, porque es importante la pausa. Y eso es algo que a mí se me ha hecho bien difícil aprender, sobre todo en estos pasados 2-3 años en donde he estado cambiando pues mi modo de negocio, mi estructura de negocio y cuáles son mis objetivos y demás. Y no sé si quizás esto se te haga un poco familiar, en donde estés pasando por un cambio. El que fuese, puede ser un cambio personal que entonces influye en unos aspectos
profesionales. En este caso yo creo que pues se fue como quien dice poco a poco cocinando por varios años. Lamentablemente a mí me gustan las cosas, yo quisiera poder que los resultados que yo quisiera ver sean más rápido y pues no es así. Hay veces que tengo que ser un poquito pues más pausada y con calma y mi madre siempre me dice con calma, tranquilita, y yo soy un poco más desesperada. No sé si te identificas conmigo, pero el punto es que hay momentos mágicos como ese. Hay momentos en las como vacaciones en donde podemos planificar el espacio de ocio, el espacio de pausa y de recargar energías. Pero hay momentos en que el universo dice, aguántate ahí y vas a tener que parar. Now, ahora. Y esto no es, dame un momentito. No, esto es ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vemos forzados a pausar? Pues entonces estamos, en este caso, pues me dio COVID. Mi experiencia es que aunque no fue un caso en donde tuve que verme hospitalizada, gracias a Dios, sí fue un caso en donde yo estuve bastante lenta durante el pico de la enfermedad, vamos a decirle así, de los efectos. Y entonces pues me vi forzada a calcular extremadamente exactamente cómo yo iba a dispersar mi energía ese día. Si la poca energía que yo tenía ese día era para levantarme, ir a bañarme, comer y volver a acostarme, eso era lo único que yo iba a hacer. Punto, porque no había más nada. ¿Qué pasa? Entonces en ese momento, en este tiempo, pues, como dueña de negocio, siempre mi mente está pensando en algo creativo. Mientras no estaba durmiendo, estoy pensando en algo creativo dentro de lo más que yo podía. Y precisamente estaba reflexionando en esto mismo, en lo que es la pausa, en cuántas veces nos vemos forzados y a que tenemos que estar en ese ajetreo, en que tenemos que estar creando y constantemente en ese asalto de los sentidos, como si estuviésemos en la Medina constantemente. Entonces me puse a pensar en esta analogía. Nuestro negocio se encuentra dentro de esa Medina, dentro del caos que es el día a día de una Medina. Hay turistas, hay personas locales, hay vendedores de comida, vendedores de joyas, vendedores de esto, vendedores que venden lo mismo tuyo. Y tú te encuentras en ese mismo espacio de la Medina. ¿Qué pasa? En donde me pasó ese momento mágico, en ese cuchillo, vamos a ponerlo así, tu negocio no se encuentra en ese cuchillo necesariamente. Tú tienes que llegar al cuchillo, tienes que llegar a ese espacio en donde todos los caminos convergen y tienes un espacio de claridad mental para entonces decidir hacia dónde vas, hacia qué otro camino dentro de la Medina te vas a dirigir. Muchas veces tienes que salir de la Medina y punto, porque necesitas un aire completamente fresco, nuevo. Esto puede ser unas vacaciones, puede ser unas vacaciones forzadas o preferiblemente pueden ser vacaciones planificadas. El punto es que es importante entonces tomar un tiempo de pausa, porque entonces en ese tiempo de pausa es donde podemos ver cuál sería nuestra próxima decisión. Hay muchas cosas que tenemos que hacer del negocio. De la misma forma que cuando yo estaba enferma, y lo puedes notar en mi voz todavía, que me estoy recuperando, pero, por ejemplo, me levanté del sofá para entonces recoger el sofá, puse una almohada del sofá a la mesa y el colchón lo fui a doblar y entre esas dos cositas nada más me sentí exhausta, como si hubiera corrido un maratón. Y yo que soy una persona que corre, que hace trialos y que está acostumbrada a entrenar, esa poquita energía que yo utilicé ya me agotó por las próximas media hora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo pude haber entonces utilizado esa poquita dosis de energía en hacer otra cosa. Porque, ¿sabes qué? El colchón y la almohada puede esperar. Yo puedo hacer otra cosa que tenga, quizás, que me dé más valor. Entonces te pregunto, ¿qué tú puedes hacer dentro de esos espacios de ocio o dentro de ese espacio de pausa que pueda darle más valor a lo que estés haciendo, más valor a lo que tú estés creando? Y básicamente ese es el mensaje que quiero que quiero que te lleves de este episodio un poco tras bastidor. Es que hagas tiempo para tomar tiempo de pausa, porque ahí es donde vas a encontrar esos momentos de inspiración, de claridad, para entonces ayudarte en la nueva toma de decisiones. Y eso no quiere decir que de la magia vas a saber todo lo que tienes que hacer. No, tampoco así. Pero vas a tener un poquito más de claridad. En el caso mío, yo que me paso haciendo trialos y entrenando,
Ayer pude hacer una caminata de 1 milla o medio kilómetro más o menos sin cansarme. A paso de tortuga, básicamente. ¿Pero qué quiere decir esto? Que a paso de tortuga yo estoy medio kilómetro, 1 milla más cercano a mi meta. Y eso es más que si me hubiese quedado sentada haciendo nada. Y entonces en esa pausa vas a recargar energías y entonces para que al otro día, a la próxima ocasión, puedas seguir andando, aunque sea paso de tortuga, pero sigue andando. Y eso es todo lo que quería compartir contigo. Déjame saber qué te parece este tipo de episodio así, más tras bastidor, un poquito más personal, en los comentarios, si es que estás viéndolo en YouTube. Y te invito a que le des un subscribe al podcast, ya sea que nos estés viendo acá en YouTube o si nos estás escuchando en tu plataforma de podcast preferida. Nuevamente, gracias por estar aquí en este espacio y nos vemos en la próxima. Si sueñas con crear tu podcast, un canal de YouTube o necesitas ayuda planificando la creación de tu contenido, visita focusandbloomstudios.com, en donde puedes aprender más sobre nuestros servicios aquí en Focus and Bloom Studios, una agencia de creación de contenido y producción de podcast. Gracias por sintonizar a Focus and Bloom Podcast en español. Visita focusandbloompodcast.com para las notas de este episodio y no olvides seguir el podcast en Apple Podcasts o Spotify y en nuestro canal de YouTube Focus and Bloom en español para más contenido como este.